Amén. ¿Cómo están? El Señor ha hecho milagros en nuestra vida. Amén. Él es bueno y seguirá siendo bueno. Esa es su naturaleza. Así que nos gozamos en el Señor, en poder saber que Él está con nosotros y saber que podemos estar reunidos de una manera diferente, pero estar juntos. Así que si alguien puede ahí ponerle un gloria al Señor, un corazón, lo que sea, pero darle alguna alabanza ahí al Señor, estamos agradecidos, ¿verdad?, de lo que el Señor ha hecho. Y gracias al Señor también porque podemos tener este medio, podemos tener personas que pueden pedir un permiso por allí y llegar hasta acá. Gracias a usted que está al otro lado también haciendo que esto sea poderoso, ¿verdad? Que nos sintamos y sepamos que ver un número más ahí en la conexión es que alguien está allí con nosotros, ¿verdad? Disfrutando de la presencia del Señor, queriendo aprender más de su palabra, gozándose en ser iglesia de esta manera virtual de repente, ¿no? Pero que es tan real, porque hemos visto en este tiempo cómo hemos crecido, cómo hemos visto realmente crecimiento en nuestra vida espiritual. Yo no sé si usted lo ha visto en su vida, pero yo lo he visto en la mía y lo he visto en otras personas también. Así que estoy muy agradecida del Señor porque pese a cualquier situación, dificultad, desafío, Él se las ingenia para hacernos crecer en esa situación, ¿verdad? Le mando un abrazo cariñoso a cada uno de los que está allí conectados. Y bueno, tenemos varias sorpresas también, cosas interesantes para esta semana, así que quédese hasta el final porque vamos a dar algunos avisos. Pero ahora me gustaría que pudiéramos reflexionar en la palabra del Señor. ¿Está listo? ¿Está listo conmigo? Sí. Aquí me falta la barra, ahí está la ola, ven, ya están haciéndome la ola aquí en el sillón, ¿no? Bueno, vamos a reflexionar en la palabra del Señor mientras usted va buscando en su Biblia, ya sea de papel o en otro dispositivo, la Biblia electrónica. En 2 Corintios 9, yo le voy a preguntar o introducir un poquito acerca de este tema y le quería, de hecho, preguntar si usted sabe lo que significa la palabra liberalidad. No tiene que ver con libertinaje, tranquilo, tranquilo. La liberalidad. Pero antes de definirle, según la RAE, lo que es la liberalidad, me gustaría que pensáramos un poquito en lo que ya todos nosotros sabemos, que es el panorama mundial en relación a algo que ha estado en nuestra boca, en nuestros comentarios y algunos también, púchale, más allá en el tema de la transmisión y todo, que es el tema del coronavirus, ¿no es cierto? Y ha sido todo un asunto que ya está súper eh, metido en todo lo que hacemos, ¿no es cierto? Ayer veía un pequeño documental, una noticia de la cantidad de mascarillas desechables que hay ahora en los mares. Antes eran montones de plástico, ahora siguen habiendo montones de plástico y ahora también hay mascarillas. Qué cosa más terrible. O sea, ya nuestra contaminación por este tema también está llegando a los océanos, ¿no? Pero la crisis sanitaria del coronavirus también ha abierto una nueva crisis en cuanto a los mercados mundiales, ¿no es cierto? Imagino que usted que escucha la noticia o ha escuchado por allí también algo de esto. El desempleo, recesión, temor, falta de inversión y obviamente esa incertidumbre de no saber hacia dónde va el asunto. Pero bueno, esto usted lo sabe. Y si usted le pregunta a cualquier persona, puede hablar de este tema en todos lados. Pero nos gustaría saber qué es lo que dice Dios de esto. Y qué es lo que piensa Él. Y qué es lo que nos anima Él a pensar con este panorama mundial. Porque panoramas mundiales desastrosos han habido a lo largo de toda la historia. Pero la palabra del Señor sigue llevándonos y mostrándonos que nosotros podemos estar por sobre esa tormenta y tener este espíritu, ¿no es cierto?, este corazón dadivoso, porque la liberalidad significa justamente eso, la cualidad de una persona de ayudar, de dar, y también una cosa súper específica, que es sin esperar nada a cambio, sin esperar que algo de eso retorne. Eso sí que es importante, ¿no? A veces damos, pero esperando que vuelva, ¿no? Bueno, le doy una tacita de azúcar al vecino, sabiendo que en algún momento puedo ir yo a pedir algo. Pero en realidad lo que nos pide el Señor, lo que nos muestra el Señor acerca de la liberalidad es dar a manos llenas, dar de lo que el Señor nos ha dado y dejar el resto al Señor. Saber que Él es el que nos recompensa. Saber que Él es el que hace que todas esas cosas puedan retornar en algún momento, pero nosotros no lo hacemos por esa recompensa, ¿verdad? ¿Está conmigo? Amén. Amén. Así que con eso en mente vamos a leer 2 Corintios.
Con esto que acabamos de hablar de la liberalidad versus la crisis y de todo lo que el panorama, pero lo que el Señor quiere que nosotros hagamos también, vamos a mirar 2 de Corintios 9, del versículo 6 al 15. Y lo voy a leer esta vez en PDT, en Palabra de Dios para Todos. Dice lo siguiente: recuerden esto, el que siembra poco cosecha poco, pero el que siembra mucho cosecha mucho. Cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar, y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. ¿Dónde están los dadores alegres acá? Yo sé que está lleno de esos aquí en este chat. Damos con alegría, ¿verdad? Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. Versículo 9, así como está escrito, el justo siembra sus bienes y da a los pobres. Nunca deja de hacer lo que es justo. Versículo 10 dice lo siguiente: Dios es quien da la semilla al que siembra y pan al que se alimenta. Él es el que provee todo. De igual manera, dice el texto, les dará a ustedes muchas semillas y hará crecer para hacer una gran cosecha de justicia de ustedes. Ustedes tendrán toda clase de riquezas para que puedan ser generosos. Wow, me gustaría que leyéramos esto de nuevo. Ustedes tendrán toda clase de riquezas para que puedan ser generosos. La ofrenda que ustedes envíen con nosotros motivará a muchos a dar gracias a Dios. Versículo 12, seguimos. Ustedes no solo están supliendo las necesidades del pueblo de Dios, sino que también están sirviéndole a Él. La ayuda que ustedes ofrezcan servirá para que muchos le den gracias a Dios. Versículo 13, muchos alabarán a Dios porque se darán cuenta que ustedes obedecen las buenas noticias que anuncian sobre Cristo. Ellos verán que ustedes comparten generosamente lo que tienen con ellos y con los demás. Ellos orarán por ustedes y desearán verlos gracias al superabundante, generoso amor de Dios hacia ustedes. Y el último versículo que vamos a leer hoy día dice: no tenemos palabras para agradecer a Dios por el regalo de su generoso amor, este don inefable, dicen otras versiones. ¿Está conmigo todavía acá? ¿Sí? Vamos a orar, ¿le parece? Oramos. Padre Santo, te alabamos en esta mañana, te agradecemos, te bendecimos, Señor, y te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a poner nuestra mente, nuestra concentración, Señor, en esta palabra que tú has puesto en tu palabra, Señor, con una buena razón. Tú nos quieres dirigir, tú nos quieres enseñar, tú nos quieres motivar y generar en nuestro corazón, Señor, ese sentir que está en el tuyo, Dios, de compasión, Dios, y de dadivosidad, de liberalidad, Señor, para dar, Señor, de lo que hemos recibido de ti. Gracias por lo que tú haces, por lo que harás, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Este texto está maravilloso, me encanta. Y yo tengo un mal, parece. Un mal es que no parece que no puedo hacer una predica sin sacar como una serie de allí. Así que creo que vamos a estar hablando un poco de esto en otras semanas, porque está este pasaje, bueno, toda la escritura tiene tanta riqueza, tantas cosas que poder extraer, que vamos a ir mirándolas por parte, ¿ya? Y creo que hoy día podemos responder, o con esta serie de mensajes que quizás vamos a comenzar a ver, varias preguntas acerca de qué es lo que desea Dios que sepamos acerca de dar, acerca de lo que Él desea extender. Pero ¿cómo lo hace? Dios lo hace, obviamente, a través de muchas maneras, pero una de las maneras más poderosas que usa Dios, más bíblicas que usa Dios para dar, ¿sabe qué? Es a usted y a mí. Nos usa a nosotros. De hecho, no solo nos usa para dar algo, dice el texto, en el contexto, 2 de Corintios 8 y 9 está hablando del don de dar en todos los sentidos, y les está hablando Pablo en el capítulo anterior y les dice a los hermanos de Corinto, ¿saben? Los macedonios no solo dieron, sino que se dieron primeramente. Ellos se dieron al Señor y también a nosotros. Ellos se entregaron. ¿Y sabe qué? Ese es el espíritu que el Señor desea que haya en nosotros en cuanto a la liberalidad, al dar, ¿no es cierto? Así que hoy día vamos a responder algunas preguntas, y la primera de ellas es ¿por qué? ¿Por qué damos? Y creo que esto nos pone la base de por qué estamos dando en un tiempo en el que tenemos crisis, ¿no? Que todo el mundo, usted vaya a la página de economía que quiera,
Todas las cifras van hacia abajo, ¿sí? Pero ¿por qué entonces? ¿Por qué dar en un tiempo en el que quizás deberíamos estar guardando, o no? O mirándonos hacia adentro. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Me gustaría que pudiéramos mirar, rápidamente les voy a leer un texto del capítulo anterior, que está en 2 Corintios 8, del 6 al 9. Ya Pablo ha venido hablando con los corintios un poquito de esto y hablándoles de la generosidad de los macedonios, y les dice a los corintios también, para animarlos, les dice: ustedes son ricos en todo. Si tiene alguien por allí cerca, dígale: tú eres rico en todo, tú eres rico en todo. Rica e inteligente, dijeron por ahí. No, pero rico y vamos a ver, porque en todos los sentidos de los que Pablo habla, mira, dice: ustedes son ricos en todo, en fe, en habilidad de hablar. Hay algunos que no se creen tanto eso, pero definitivamente los corintios tenían de esto. En conocimientos, en buena voluntad para ayudar y en el amor que han aprendido de nosotros. Y yo creo que a Pablo se quedó corto con esta lista, porque en otros momentos él está elogiando también a los corintios, y quizás no lo puso acá, pero lo puso en otros momentos en la carta, y él habla de las riquezas que tienen los corintios. A veces cuando hablamos de riqueza solamente pensamos en un fondo en el banco, en monedas de oro, no sé, en algo, en un recurso económico tangible, ¿no? Pero el Señor aquí les está diciendo: ustedes son ricos en todo, y nunca menciona la plata, aunque les está invitando a dar una ofrenda. Pero Él les dice: ustedes son ricos en todo, pero lo más importante, ustedes son ricos en esto, en fe, en conocimiento de Dios, en buena voluntad para ayudar. ¡Wow! ¿Hay alguno de estos ricos aquí hoy día? Yo estoy viendo el chat, ¿sí? Tenemos esa riqueza espiritual. De hecho, me encanta esto que dice la palabra en muchos textos, pero específicamente y en el Nuevo Testamento nos hace ver que lo visible provino de lo invisible. ¿Sabes? Somos ricos en lo material porque desde lo espiritual el Señor nos ha enriquecido. Y es ahí donde podemos soltar la mano para que eso se materialice. Es ahí, en la actitud que Dios crea en nuestro corazón. Él nos da un corazón dadivoso, nos da esa compasión, esa liberalidad, ¿verdad? Así que hoy día quizás nunca habíamos escuchado esa palabra, pero vamos a estar orando: Señor, hazme más dadivoso, dame esa liberalidad. A ver, dígalo conmigo: liberalidad. ¿Sí? Parece la trabalengua. Liberalidad, ¿no es cierto? Muy bien. Les dice: ustedes son ricos en todo. Y ¿sabe lo que hace Pablo para darles el ejemplo? No solo les dice: ustedes son ricos, pero miren esto, versículo 9. Ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que por medio de su pobreza ustedes se hicieran ricos. ¡Wow! Me mata esto. No sé si lo entendió bien, ¿no? Porque esto, hablando de trabalenguas, parece uno. Pero vamos a leerlo de vuelta. Dice: ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre por ustedes. ¿A qué se refiere con esto? ¿Cuándo Jesús fue pobre? Bueno, sí. Él vivió como un ser humano, con necesidades, con carencias, con dificultades. De hecho, Filipenses nos dice, y arma como una escalera, ¿no es cierto? Y nos dice que Él se hizo siervo. Un siervo está relacionado siempre con lo último de la cadena económica. Pero Jesús, siendo rico, siendo el rey de todo el universo, se hace pobre, se hace siervo, se hace humilde. ¿Y qué es lo que dice? Que por medio de esa pobreza, de ese vaciarse, de ese entregarse, de ese servir, por medio de eso es que Él nos hace ricos. Por medio de su entrega es que nosotros somos enriquecidos. Entonces, no diga más que usted es pobre. Mi papá a veces decía, cuando faltaba algo, la Chechi le decía por allí: hoy podríamos comprar esta cosa. Es que te casaste con un ratón de cola pelada, le decía. No sé si hay alguno por ahí que de repente ha dicho: pues ya soy tan pobre, no tengo para... Pero miremos la realidad espiritual. Quizás es verdad. O sea, Pablo pasó carencias. Pablo, de hecho, le dice a la iglesia, al Filipenses: yo estoy aquí acostumbrado, ya entrenado para todo. Para vivir con abundancia, le predico a los reyes, pero también para estar o haber experimentado pobreza y pasar hambre en una cárcel. O sea, Pablo está entrenado para todo. Y es lo que nos dice también el Señor. Es verdad, nuestra riqueza es primeramente espiritual. Y van a haber momentos en que tengamos de todo económicamente,
y quizás otros momentos que necesitemos que el Señor nos provea. Pero en todo no tenemos que olvidar que nuestra primera y inmutable riqueza, la herencia inmarcesible, que no nos pueden quitar, que por favor no la olvide usted, porque si nos sentimos empobrecidos de lo espiritual, ya estamos en un problema. Jesús de hecho dice que está bien sentirnos pobres en el sentido de sentirnos necesitados de Dios, pero es justamente esa necesidad la que hace que Dios abunde en nosotros y nos haga ricos. Esta serie de paradojas, ¿verdad? Son maravillosas porque nos hace entender que nada es nuestro, pero que todo lo tenemos. Wow, que Él siendo todo se hizo pobre para llevarnos a nosotros a esa riqueza eterna y espiritual. ¿Me sigue? ¿Está aquí conmigo? ¿Sí? ¿Entiende dónde vamos con todas estas? Ok, nosotros ya somos ricos de muchas maneras. De lo que Dios nos ha dado, de eso también podemos dar. La liberalidad no viene de los recursos, no viene de una cuenta bancaria llena, no viene de una despensa llena necesariamente. La liberalidad empieza primero en nuestro entendimiento de riqueza, en nuestro entendimiento de que todo lo tengo. Me acuerdo que tenía un estudiante, sí, en el set, él me decía, yo no entendía por qué cuando éramos chicos y el papá nos dejaba, o ella, la mamá, parece que no había papá, pero teníamos 10.000 pesos, que era así como, wow, tremendo, ¿no? Para la semana, mi mamá veía que la vecina del lado no tenía nada y ella le contaba sus problemas y ella le daba 5.000 pesos. La mitad de todo lo que... Y eso significaba que nosotros íbamos a comer menos quizás, íbamos a disfrutar menos alguna cosita, pero mi mamá en vez de darle una luca, le daba 5. Y él batallaba con esto al principio, ¿no? Porque también lo veía en lo concreto, que les afectaba, ¿no? Que algo, quizás un chocolate menos compraba, quizás algo menos, ¿no? En la semana. Pero en el tiempo, esa riqueza de la que abundaba su madre, ¿no es cierto? Abundó en un ser espiritual, en una riqueza espiritual de conocimiento, de entendimiento de la generosidad de Dios en esta persona, en este hombre. Y es maravilloso eso. Me sigue, ¿verdad? Porque nos pueden faltar algunas cosas, pero eso no nos condiciona a ser pobres o ricos. Nuestra riqueza es la verdadera riqueza que tuvo Jesús en la eternidad, de la que se despojó para llevarnos a esos lugares celestiales. El capítulo 8 nos habla de los de Macedonia, ¿ya? Dieron con amor, pese a su pobreza, dice el texto bíblico. Y se les invita también a los corintios, que tienen mucho más, entre paréntesis, a dar, a tener la misma actitud. ¿Y sabe qué? El Señor hoy día nos mira y yo creo que tenemos muchísimo más que los corintios. ¿Qué cree usted que el Señor nos quiere decir hoy día a nosotros? Los macedonios de su pobreza dieron. Los corintios tenían un poquito más y Pablo les invita a dar. Imagínese usted y yo, que siendo todas las situaciones que podamos estar viviendo, tenemos una ducha caliente donde bañarnos, un refri donde hay cositas, donde podemos disfrutar, no sé, hay tantas comodidades básicas que debemos agradecer, que debemos disfrutar. Y el Señor hoy día desde nuestra abundancia, porque seguramente en todo sentido, como le dice Pablo a los colosenses, ustedes son ricos en todo. Y yo me siento así, bendecida por el Señor, enriquecida en toda área de mi vida, porque Él ha sido bueno conmigo. Amén. Gloria al Señor. El texto bíblico, específicamente aquí que estuvimos leyendo al principio, empieza con esta advertencia. Recuerden esto. Y Pablo les está recordando. Y me imagino que a veces nosotros también olvidamos, ¿no? No sé si ha pasado usted por esos lapsus de amnesia espiritual, en las que se olvida que el Señor sí la va a proveer o lo va a proveer. Como que veo que está llegando fin de mes, o está llegando, no sé, como esas cosas. Usted ponga ahí su cuco. Pero hay, ¿no es cierto?, esas situaciones que a veces nos quieren venir a infundir temor. Pero Pablo les dice, y nos dice a nosotros hoy día también, recuerden esto. Y aquí este texto ha sido re mal utilizado muchas veces, así que yo con todo temor de Dios lo leo. Pero me doy cuenta también lo que el Señor nos quiere decir. Dice, el que siembra poco, cosecha poco. ¿Por qué dar? Estamos respondiendo a esa pregunta hoy día. ¿Por qué dar? ¿Por qué damos?
Ya hemos hablado de la riqueza que tenemos, de cómo el Señor nos ha enriquecido en todo. Pero aquí hay algo interesante porque nos da otra razón. Nos dice, porque lo que sembramos, eso cosechamos. Una ley de la vida, una ley espiritual. Es que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Ahora, por gracia, nosotros no sembramos muchas de las cosas que hemos recibido en el Señor. Y por gracia el Señor nos da montones de cosas más que no hemos sembrado. Pero una regla en general es que si nosotros sembramos buen trato, vamos a recibir buen trato. Si nosotros sembramos generosidad, vamos a recibir generosidad. Si nosotros sembramos una buena crianza o paciencia, amor, en términos generales, va a haber un hijo criado con buenos principios. Y póngalo y aplíquelo al principio que quiera en la vida. ¿Por qué damos? Porque lo que sembramos, eso cosechamos. Y esto no es una cuestión de miedo, es una cuestión que el Señor nos está diciendo. Siembren bien, porque yo quiero darles una buena cosecha. Y saben que esto no es solamente en tema de calidad, sino también de cantidad. O sea, si yo siembro algo de baja calidad, voy a recibir eso. Pero también si siembro 2 semillas, van a salir probablemente menos que lo que podría haber salido si siembro muchas más. Me sigue, ¿verdad? El otro día estaba acá en la casa y tenemos una plantita de frutilla, chiquitita, que compramos en la feria, esa chiquita, ¿no? Seguramente usted tiene quizás una en la casa. Y estas frutillitas chiquititas están de a una dando. Y sale una y con el Lucio y celebramos. Y él las cosecha. Entonces el otro día vio y me dice, oh, ya está lista, saquémosla. Ya, y la sacamos. Y la comimos y estaba exquisita. Y nosotros ahí estamos esperando de una que salgan. Y alguien el otro día vino a la casa y me dice, pero ¿por qué no cambias esas frutillas de ahí y la pones en algo más grande para que así siempre... Y en realidad no lo había pensado nunca. Mi expectativa era que salga la frutilla, esperar la siguiente que viene. Y nos encantan, pero en vez de eso podríamos estar visionando mucho más, ¿o no? Podríamos ponerle, de hecho, en un macetero más grande, y estoy casi segura que ese espacio ya le daría más... ¿Me sigue a donde voy? A veces nos falta visión, nos falta fe, nos falta ese impulso de parte del Señor, que yo creo que el Señor nos está dando hoy día, ¿no? Para que podamos sembrar no solo algo bueno, sino abundante, dentro de nuestras posibilidades. De hecho, lo que les dice Pablo en el capítulo anterior es que lo justo es que aquí esta ofrenda que ellos están pidiendo para los hermanos necesitados en Jerusalén, porque ese es el contexto, la están pidiendo a todas las iglesias, ¿no es cierto? Para que ellos también tengan esta oportunidad de dar. No es para nada una pretensión de ustedes quédense pobres para enriquecerlos a los otros. No, o sea... Obviamente eso nunca es el sentir de Dios. Es compartan de lo que ustedes tienen porque los otros lo están pasando mal. Y créame que si estamos hablando de pasarlo mal, usted simplemente tiene que abrir los ojos, mirar al frente, ir al centro, mirar por cualquier lugar. El otro día veíamos un video acerca de la pobreza en Chile. Gente que nunca pensó estar en carpas. Ahí está, en ciudades grandes. No pudieron pagar el arriendo. Tuvieron que irse a lugares que no esperaban, nunca pensaron estar. ¿Por qué? Porque sí hay una crisis y nosotros dormimos bajo un techo y nosotros estamos bien. Entonces el Señor nos dice, ¿hay crisis? Sí, puede haber la crisis que sea, pero nosotros somos ricos en todo. Hermano, este es un llamado en general para que todos nosotros abramos nuestros ojos y abramos nuestro corazón y abramos nuestra mano. Amén. Para que veamos al vecino, para que nos metamos en las situaciones y para que compartamos, porque el Señor nos ha enriquecido en todo. ¿Por qué dar? Porque también esto es una decisión. Mire lo que dice el versículo 7. Cada uno debe dar de lo que en su corazón ha decidido dar. Yo ni ninguna persona le puede imponer, ya suelta, es que tiene que ser así tu ofrenda y todos vamos a dar esta cantidad, esto es una cuota. No, o sea, Pablo lo está diciendo, todos de su corazón, de lo que ustedes han decidido. Y esto me encanta porque mezcla las dos cosas, ¿no? Está hablando de dar con una decisión del corazón. O sea, hay una decisión, ¿sí? La decisión es consciente y basada en una buena mayordomía. Yo no puedo decir, esta persona está sin casa, ya tome la llave de mi casa, yo me voy a la calle por usted. Creo que no es lo que desea el Señor. ¿Están aquí conmigo, sí? Sí, ahí dicen amén, amén. Súper. Si usted quiere ir comentando otra cosa, dele nomás. Si tiene algún testimonio, genial. Nos encantaría leerlo, escucharlo, y así que dele. El Señor quiere que tomemos decisiones.
de generosidad. Pero las decisiones también tienen que ser sabias. Las decisiones tienen que estar basadas en una buena mayordomía, ser generosos, pero no desordenados, ¿no es cierto? Pero por otro lado también es una decisión de fe. Creo que la generosidad no es solo una decisión consciente, así como de, ya me alcanza, sí, esto me sobra. No, la generosidad, la liberalidad que Dios desea que haya en nuestra vida, es una decisión de fe muchas veces. Es pensar y saber que el Señor va a multiplicar lo que yo tengo para que nos sobreabunde a todos, ¿no es cierto? Es una decisión de fe. Es una decisión de fe decir, pucha, tengo una barrita de cereal y me la quiero comer entera, pero voy a ser generosa y te la doy. Y por fe sé que el Señor nos va a saciar a los dos. ¿No? No sé si alguien que estuvo compartiendo algún momento de colación allí, en alguna instancia, tuvo esa difícil decisión de soltar esa cosita rica que tenía en sus manos porque vio que el otro estaba pasando hambre o quizás que lo miraba con esa cara de, ay, suéltate un pedacito, ¿no es cierto? Y decidimos y dimos un pedacito. Y como que lo que no se llenó en el estómago se llenó en el corazón, ¿no? Se llenó de esa gracia, de lo que pudimos dar desde nuestro corazón, dice el Señor. Una decisión de fe. Y yo creo que el Señor nos está llamando hoy día a tomar esas decisiones de fe para dar. No según lo que nos sea rentable solamente, sino para dar según lo que el Señor nos está llevando a dar. Otra razón, lo tercero que está allí en cuanto a por qué dar, en estos versículos del 6 al 9 estamos leyendo y estamos respondiendo a la primera pregunta de por qué dar, cuáles son las razones que el Señor nos da para dar. La tercera razón allí dice, Dios ama al que da con alegría. A veces decimos, y este texto yo lo he escuchado muchas veces, transformado, ¿no es cierto? El Señor bendice al dador alegre, pero en realidad el texto bíblico dice que Él ama al dador alegre. Y yo sé que la bendición de Dios y el amor están cerca, ¿no? Pero a veces cuando he escuchado eso de el Señor bendice al dador alegre, como que pienso que hay gente que espera que el Señor le devuelva. Y el Señor, sí, Él se encarga de nosotros, ¿no? Pero el texto aquí dice, Él ama al que da con alegría. Y yo creo que no hay mayor gozo que recibir el amor de Dios, que sentirnos amados, que saber recibir su aprobación. Y eso es lo que el texto nos está diciendo. Dios ama al que da con alegría. La liberalidad tiene un requisito, ¿sabes? Según este texto. La alegría. Usted no puede dar con cara fea, así con cara de limón. Usted no puede ir a alguien y simplemente como hacerle sentir mal porque usted le está dando. O sea, eso no va. La liberalidad de la que el Señor nos está hablando, la generosidad de corazón, la entrega, que está según el modelo de Cristo, tiene que ser con la mejor actitud, con la cara llena de risa, ¿no? Por eso de repente escuchamos esa frase que es bien conocida, ¿no? Dar hasta que duela. Puede ser que demos a manos abiertas, pero en realidad el texto bíblico no dice que demos hasta que duela. Demos hasta que nos muramos de gozo, porque el dar nos debería dar gozo. La liberalidad nos hace saber que somos un puente de bendición, nos hace saber que somos parte del canal de bendición de Dios, ¿no es cierto? El río de Dios fluye a través de nosotros. No sé si hay alguien aquí conmigo todavía. Carolcita dice, las familias que pasan por el COVID están solas y a veces necesitan un mensaje, un gesto, simplemente una provisión, ir a llevarle, amén, una bolsita ahí de algo a la puerta, ¿no? Movámonos. Creo que el Señor, si pone un sentir, una disposición en nuestro corazón, como decía recién el texto en el versículo 7, ¿no es cierto? Lo que cada uno ha decidido dar en su corazón es una decisión, pero es también basada en la compasión que Dios pone en nosotros. El cuarto requisito que sale aquí en el texto, porque estábamos leyendo, ¿se acuerdan? Ahí llegó el pelucio. Conténganlo el Pelucio. Segunda de Corintios, ¿no es cierto? Está conmigo, ¿no? Segunda de Corintios 9, versículos 6 al 9 estamos leyendo y estamos respondiendo a la pregunta ¿por qué dar? Y ya hemos visto tres razones. Porque lo que sembramos cosechamos, porque es una decisión de nuestro corazón rendido a Dios, porque Dios ama al que da con alegría y me gusta esto, que es la última razón que nos da esta porción de texto, y es porque Dios tiene el poder para darnos, para dar. El poder viene de Dios.
Dijimos al principio, ¿no es cierto? Lo visible fue creado de lo invisible. Y si el Señor tuvo el poder de multiplicar esos 5 panes y 2 peces y alimentar a 5.000 personas, ¿usted cree que el Señor no va a tener el poder de proveerlo a usted cuando usted tiene el deseo de dar? Cuando usted dice, Señor, veo la necesidad de otro, provéeme para proveerle. Yo he escuchado muchas veces a personas decir, yo quiero tener un emprendimiento, una empresa, un auto, lo que sea, algún bien para bendecir a los hermanos. El problema ha sido que por lo menos la mitad de esas historias termina con alguien que tuvo lo que pidió y estaba demasiado ocupado para usarlo para el reino. Estaba demasiado ocupado para cumplir la promesa que le hizo al Señor. Así que no seamos de eso y veamos cómo empieza el versículo. Recuerden, no se olviden, no solo estos principios, sino qué vamos a hacer con los recursos que Dios nos da cuando los tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué damos al Señor? Y Él nos está poniendo la base hoy día de por qué debemos ser generosos. Vamos a responder a las preguntas para qué, a quiénes, en otra oportunidad. Pero hoy día estamos respondiendo ¿por qué? ¿Por qué el Señor espera y desea que demos? La primera gran razón que vimos es porque el ejemplo de Jesús es esa y porque Él nos ha enriquecido con todo, ¿verdad? Pero ya hemos visto otras 3 acá y la cuarta es que Dios tiene el poder para darnos, de darnos para dar, ¿sí? Dice el versículo 8, ¿lo tienen ahí? Versículo 8, ¿sí? Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. Yo creo que si tiene su Biblia ahí, lo tiene que marcar este versículo, ¿sí? Lo tiene que escribir por ahí en algún lugar. Tenemos que hacerlo vida en nosotros. Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan. Yo creo que hemos experimentado eso. Amén. Para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. Si a veces, y esto es algo para llamar la atención quizás, ¿no? Para que nos llama la atención. A veces nos sentimos estancados, sentimos que no avanzamos, sentimos que estamos en pobreza, sentimos que estamos pegados en una situación. ¿Sabe? A veces es voluntad del Señor que estemos ahí, pero muchas veces esa situación tiene una razón. Me parece a mí que el Señor quiere mostrarnos algo. Sí, a veces es dependencia del Señor, a veces es simplemente que podamos a veces llegar a ese punto en el que, pucha, realmente no tengo nada, te necesito. Pero muchas veces es porque algo está pasando en nuestra vida. Quizás el corazón generoso que Dios espera que tengamos no se va a desarrollar hasta que no veamos la necesidad de otro, viviéndola en nosotros. ¿Me explico? Quizás nunca vamos a poder atender a la necesidad del que sufre si no la sufrimos. Entonces, el Señor tiene buenos planes. Amén. Él tiene una buena voluntad para nosotros, pero Él tiene el poder para proveernos mucho más de lo que necesitamos. Vuela mi cabeza con esto, ¿no? Porque hoy día, donde usted prende las noticias y lo primero que escucha son la montonera de crisis y cifras negativas, o todos los positivos, pero en COVID, que tampoco es positivo. Entonces, la cuestión como que se salió de nuestras manos hace rato, pero no se ha salido de las manos de Dios. La cuestión tiende a cifras negativas en lo económico, pero créame que Dios sigue siendo rico y usted es hija del Señor. Y de hecho allí en el Antiguo Testamento también se habla en muchos momentos, ¿no es cierto?, de cómo Dios les provee. Allí ¿cuál es el libro? Ayúdenme. Cuando están construyendo el templo. Zacarías, Malaquías, antes de ese. Ageo. En Ageo, ¿no es cierto? Ellos están realmente en una situación complicada, no tienen dinero para construir la casa de Dios como ellos quisieran, como era la de Salomón, pero Dios les dice, yo soy el dueño del oro y de la plata y esta casa va a estar más llena de mi gloria que lo que estuvo antes. O sea, el Señor nos enriquece de muchas maneras porque Él sigue siendo rico y lo visible sigue dependiendo de lo invisible, de Él. Entonces, no se sienta empobrecido, no se sienta disminuido, no se sienta imposibilitado, porque si el Señor nos está llamando a ser generosos, a tener liberalidad,
hoy día es porque el Señor es el que es más rico que todos y tiene todos los recursos y todo lo que necesitamos. Algo que decía mi pastor Lance y me impactaba, porque él decía, los recursos siguen a la visión y no al revés. ¿Qué quería decir él? Que a veces las ideas que venían a nuestra mente, ay, es que no, es muy grande, esto es muy grande, no tenemos plata para esto, así que no podemos hacerlo. Él decía, no, o sea, si el Señor nos está dando una visión, si el Señor nos está diciendo ministerio de misericordia, ¿sabe usted que tenemos un ministerio de misericordia? Sí, tenemos un ministerio de misericordia y queremos dar y queremos a través de este ministerio bendecir y vemos cómo el Señor en este tiempo puede usarlo a usted y a mí, a la iglesia de Cristo, para bendecir a los que hoy día realmente están viviendo bajo las noticias que escuchamos, no bajo las riquezas del cielo que nosotros vivimos. Entonces, el Señor nos está diciendo a nosotros, somos más que ricos y tenemos que dar y demos y unámonos a estas causas de misericordia para que el Señor pueda bendecir a través de su iglesia a los que hoy día más lo necesitan. Mira lo que dice el Proverbios 19:17 y con esto estoy terminando. El que se apiada del pobre presta al Señor y Él lo recompensará por su buena obra. Nueva Biblia de las Américas. Este mismo texto en otra versión, en NTV. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Servir al pobre. Y estoy hablando de gente que necesita. ¿Sabe qué? Siempre hay alguien que va a necesitar más que usted y que yo. Que el Señor nos ayude. Amén. ¿Está ahí? ¿Sigue aquí conmigo? ¿Sí? Solamente me gustaría concluir con estas ideas en las que pensaba esta mañana, en la noche. Y toda la semana, la verdad que el Señor me ha hablado mucho de este tema. Estoy tomando un ramo también en el área de misericordia. Hemos empezado a trabajar con nuestro ministerio de misericordia. De hecho, ayer mismo fuimos a dejar una bolsita de alimentos que alguien envió a uno de los vecinos que para Navidad estuvimos bendiciendo. ¿Se acuerda que hicimos una obra ahí para Navidad? Bueno, todavía los hermanos de misericordia tienen contacto con ellos, con los vecinos de allá de San Juan. Hermano, las formas para seguir bendiciendo están. Y yo pensaba en esto. ¿Con cuál panorama decidimos o queremos vivir? Porque podemos vivir con lo que escuchamos por todos lados y esa crisis que parece que nos envuelve. Ahí está la Chechi, nos mandó la cita de Ageo 2:8, muchas gracias. Podemos vivir con este panorama de temor, de incertidumbre, de mejor guardamos y no tengo para darte, lo siento, estamos en crisis. O podemos vivir con la perspectiva que Dios quiere que tengamos de lo eterno, de la riqueza que Él nos da. Porque esto no se trata de recursos, sino se trata de una mirada, de la mirada que tenemos, de la visión, de la actitud que tenemos, de lo que Dios nos ha hecho comprender como cierto. Si miras con fe, esos 5 panes y esos 2 peces alimentan 5,000. Si miras con abundancia celestial, esa sopa envenenada de los tiempos de Elías, no sé si se acuerdan que un profeta por ahí le echó unas cosas que no tenía que echarle, era lo único que tenía para comer, y Eliseo dice, era Eliseo, no Elías, vamos chiquillos, no, aquí hay que, ya, denme harina, oremos, y se la comieron y no les hizo nada. Al principio de ese mismo capítulo está una mujer viuda, no tiene dinero, van a venderla a ella, a sus hijos como esclavos porque no tiene recursos. ¿Qué tienes en casa?, le pregunta al profeta en 2 de Reyes 4. ¿Qué tienes en casa? Una vasija de aceite, es todo lo que tengo, nada más. ¿Qué tienes en casa, hermano? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Cuál es tu recurso? Puede ser un recurso económico, amén. Puede ser tu corazón, tus manos para servir. Puede ser, hoy hay tantas formas en las que el Señor nos puede usar. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Cuál es tu recurso? ¿Tu tiempo? Amén, dalo para el Señor. La mujer le dice, tengo una vasija de aceite, nada más. Bueno, tráela y pídele vasijas a todo el mundo, a todos los vecinos. Van a buscar vasijas por todas partes. Y vasija tras vasija se llenaban y llenaban, porque el Dios que tenemos es el Dios de multiplicación, hermano. ¿Cuántas veces hemos escuchado el testimonio de personas orando por ese bidón de gas? Llénalo, Señor. Y hemos escuchado el testimonio de ese bidón de gas lleno, del gas durando por no sé cuánto tiempo, porque quizás el Señor no proveyó el dinero para comprar otro, pero proveyó gas en el mismo cilindro. Y la multiforme gracia de Dios puede hacernos abundar en todo. Y yo sé que el Señor
nos provee. Pero este no es un mensaje ni siquiera acerca de cómo Dios nos provee a nosotros, porque esos milagros usted y yo, que somos hijos del Señor, los deberíamos ver, deberíamos creerle al Señor para verlos en nuestra vida. Pero el mensaje de hoy no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con los que hoy día no saben eso. Perdón. Con los que hoy día no tienen a quién clamar para un bidón lleno de nuevo, para que el techo no se vaya de sobre sus cabezas. Por los que no tienen a quién orarle, no saben a quién buscar, o no lo han conocido personalmente, para que Él les dé paz en medio de la tormenta, de la situación difícil. Por eso yo te digo, hoy día, la palabra del Señor nos dice a todos nosotros, tranquilo, tranquila, que nuestra provisión, que Dios nos provea no es el punto, porque Dios nos va a proveer si nosotros le creemos. Pero hoy día la invitación es a que tú le creas para que tus manos estén llenas para bendecir a otros, para que tú extiendas la gracia que has recibido. De gracia hemos recibido, de gracia damos. La salvación, un pedacito de queque, un tiempo de conversación, una videollamada, tantas cosas, hermanos, que podemos hacer para que el Señor sobreabunde en generosidad y para que en este tiempo nuestro Chile, nuestro mundo reconozca que hay un Dios que cuando nuestros recursos se acaban y cuando el pronóstico es negativo, este Dios sigue sobreabundando, sigue creando desde lo invisible a lo visible, sigue multiplicando panes, sigue sanando sopas enfermas, sigue haciendo venir aceite y tantas otras cosas a su vida y a la mía. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le dijo Jesús a Marta ahí con su hermano muerto. Porque Dios también provee vida a las situaciones muertas. Pero esta vida no es solo para nosotros. Es para que el Señor abunde en las vidas de otros y que esto sea testimonio para salvación de los que se pierden. Hermanos, que el Señor en esta mañana nos ponga un corazón compasivo, nos haga entender el valor de lo que Él desea que miremos, de esos recursos valiosos que tenemos, y que sobre todo el Señor nos dé amor y generosidad para poder bendecir a otros. ¿Quiere orar conmigo al Señor? Y que el Señor ponga ahora en su mente y en la mía esa necesidad, esas buenas obras en las que Él ha diseñado para que usted ande en ellas. Hablamos de eso hace 2 semanas. Y yo sé que el Señor ha puesto cargas en su mente, en su corazón. Y yo le ruego hoy día al Señor que Él siga poniendo esas situaciones, esas dificultades delante de nosotros. No nos gusta mucho saber de malas noticias, no nos gusta, nos da temor de otros o de nosotros saber cosas malas. Pero hoy día estamos orando que esas malas noticias sí lleguen a nuestra puerta, pero ¿sabe para qué? Para que el Señor lo use a usted, para proveer. Quizás esa provisión de lo alto que tenga que venir no se puede comprar con dinero. Es una oración que va a dar paz al corazón, o es sanidad que el Señor quiere traer sobre alguien. Esa es la provisión sobrenatural del Señor. Quizás sí es algo que usted tiene, pero le alcanza para usted. Usted dice, Señor, yo voy a en fe dar esto, porque sé que mi vecino, mi amigo lo necesita. Yo sé que tú vas a sobreabundar en él y en mí, porque eso es lo que tú haces. Hoy día quiero sembrar abundantemente, porque quiero cosechar espiritualmente lo que tú deseas, Señor. Dios, te ruego que abra, Señor, como iglesia, Dios, nuestro corazón, que hoy día, Señor, nos permitas, Dios, ser una iglesia indiferente, ser una iglesia bendecida y segura, porque tú nos has bendecido y eso lo sigues haciendo. Pero, Señor, incomódanos hoy día, para que podamos ver, Señor, que toda bendición no termina en nosotros, Señor. Que tú nos has llenado, Señor, nos has enriquecido, Dios, pero eso es para bendecir a otros. Quita esa mentalidad de escasez de nuestra mente, ese temor, Dios santo, de que se va a acabar el confort y nos llevamos todo, el papel higiénico del supermercado, Señor. Y danos, Dios, la perspectiva, Dios santa, espiritual, de que eres tú el que nos ha enriquecido para bendecir a otros. Yo te ruego que hoy día amplíes, Señor, nuestra visión,
acerca de este tema. Tú amplíes, Señor, nuestro corazón también. Y no nos dejes ser indiferentes, Dios, a lo que te preocupa a ti. Porque desde las primeras páginas de la Biblia, Señor, tú eres el hospedador que pone a este ser humano, a este hombre y mujer creado a tu imagen, en el lugar donde tú le provees todo. Y si hoy día por causa del pecado estamos en esas carencias que a veces nos afectan, no es porque sea tu plan, sino por el pecado que habita en nosotros. Señor, te ruego que esa idea original que tú tenías de proveernos, de sobreabundar en nosotros para gozo, y que a través de nosotros otros sean bendecidos. Señor, que en esta semana, que en este mes, que en este tiempo de pandemia se cumpla a través de tu iglesia y el mundo crea. Porque ves, Señor, que nos amamos de una manera tangible, de una manera real, de esa preocupación, esa entrega, ese tiempo, ese dar, de todas las maneras posibles, Señor. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por la iglesia de Cristo y gracias por Adoración Iglesia, por cada uno de los que hoy día está conectado, Señor. Porque yo sé, Señor, que tú estás abundando en la vida de cada uno de ellos, Señor. Cada uno de nosotros hoy está siendo enriquecido. Pero queremos tomar la decisión correcta, Señor, de tener esta visión y corazón generoso para que no solo nosotros seamos bendecidos, sino que a través de nosotros muchos otros también lo sean. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. ¿Cómo está? ¿Está aquí todavía? Amén. Creo que hay algo importante y con esto termino, que el Señor espera que sepamos hoy día. Y es que compadecernos simplemente al mirar una situación no es suficiente. Tenemos que tomar acción al respecto de ella. Y no podemos quizás hacer todo, pero sí podemos hacer algo. Así que si el Señor ha puesto algo en su corazón, o no ha puesto nada todavía, pero está usted diciéndole, sí, Señor, yo quiero tomar este desafío, ore al Señor y que Él ponga ese sentir, esa persona, esa necesidad esta semana delante de usted. Y usted responda en fe, responda en generosidad, con liberalidad, responda.